De arqueología en la UNED, en Madrid. Y soy directora de dos proyectos de investigación sufragados por el Gobierno de España, por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que desde el año 2014 hasta ahora, se acaba el segundo proyecto, acaba ahora en diciembre. Nos hemos centrado en el estudio de las rocas de Espejón. Como arqueóloga que soy, mi interés al inicio era su explotación en época romana, que ustedes que viven tan cerquita de Clunia saben que se utilizó mucho, pero como yo trabajo en un yacimiento arqueológico en una villa romana en Toledo, y yo me encontré que había mucho mármol de Espejón, pues ese fue mi interés para empezar a ver que no solo estaba en Clunia, sino que había llegado a Toledo, y entonces empecé a buscar por qué yacimientos romanos estaba en Espejón, y me di cuenta que era pues que había sido una piedra importantísima en época romana. De ahí les voy a decir algunas cositas simplemente para que lo vean. Surgió el segundo proyecto en el que ya se integraron otros investigadores de otras épocas, no solo arqueólogos. Entonces este segundo proyecto, están ahora aquí presentes, se ha ido Irene Mañas, que es también profesora de la UNED y se ha tenido que ir, pero está Alba Alonso, que ahora mismo es también investigadora de la UNED, y ella es doctora en Historia Moderna. Yo me dedico al mundo antiguo y Alba, que es la especialista en ir a los archivos, revisar documentación de archivo, que yo esto no lo sé hacer, y ella se ha dedicado muchísimo tiempo a revisar toda la documentación vinculada con la propiedad de las canteras de Espejón desde el siglo XV, el XVI, el XVII y el XVIII. Sabemos ya muchas cosas que no sabíamos antes. Del proyecto también forma parte la profesora María Perex, que también es de la UNED. Estaba ella incluso en el primer proyecto en origen, porque ella también es arqueóloga y se dedica también al mundo romano, y se ha incorporado Carmen Chincoa, que además de ser arqueóloga, y yo la conozco hace muchos años, está estudiando antropología en la UNED. Entonces, como yo lo que quería es ver la importancia de las canteras a lo largo del tiempo, no quería dejar pasar la importancia que ha tenido muy puntualmente en los años 90 y los 2000 la apertura de la cantera. Entonces, de ahí viene estas entrevistas que les hemos hecho a algunos de ustedes ayer, hoy, y a lo mejor volvemos el año que viene, para rematar, para recopilar sus experiencias y sus recuerdos, y que esto no quede perdido, ¿no? Mi idea sería crear un libro en un futuro no muy lejano. Bien, les voy a mostrar muy brevemente con algunas imágenes, porque lo que quiero es mostrarles los 3 documentales en el marco de una red de investigación también sufragada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que hemos podido hacer unos documentales dedicados al ciclo productivo del mármol a lo largo de toda la historia. Es decir, desde la extracción en las canteras, su transporte, el trabajo en taller de todo tipo de productos y qué tipo de cosas hicieron el mármol a lo largo de toda la historia. No solo es de Espejón, aparece Espejón, yo siempre que he podido meter Espejón lo he metido, verán que está en el Escorial, bueno, pues siempre hay guiños a Espejón, pero van a ver que es una cosa un poquito más amplia, que aparece Macael, que aparece también unas canteras en Portugal que son de Estremoz, las canteras de Brocatelo en Cataluña, en Tortosa, o sea que hemos ido cogiendo, con el presupuesto que teníamos, hubiéramos podido poner muchas más cosas, pero hemos hecho esto con un presupuesto absolutamente ridículo, gracias a que yo trabajo en la UNED, y la UNED tiene unos medios audiovisuales muy potentes, que van a ver que creo que el resultado es bastante interesante. Son 3 documentales de 28 minutos cada uno, que se han emitido ya desde el mes de mayo, se emitieron en mayo, en septiembre y en octubre en Televisión Española. Ahora, si quieren ustedes volver a verlos o dárselo a algún amigo, en Televisión a la Carta, Televisión Española a la Carta, sí, se llama, sí, ahí están, los verán. Hay que poner Espejón. Sí, no, el ciclo productivo del mármol, y ahí aparecen los 3. Están en YouTube y están también en Canal UNED, que es un canal que tiene la UNED, donde está todo lo que grabamos los profesores de la UNED, está ahí siempre grabado. O sea que hay varias vías, porque pongan el ciclo, ya sé que esto es el ciclo productivo del mármol, lo localizan, y son 3. Entonces, esto es muy brevemente para decirles esos 2 proyectos, que son estos 2 que les decía desde el 2014, centrados sobre todo en época romana, y después para continuar hasta la actualidad. Somos un grupo sobre todo de arqueólogos, porque yo al principio me junté con colegas arqueólogos, pero también hay historiadores del arte, sobre todo para época moderna me interesaba mucho la visión de los historiadores del arte, historiadores de la antigüedad, que no es lo mismo que arqueólogos, aunque parezca, pero tenemos aquí cada uno tenemos nuestra parcelita.
historiadores de época moderna, en el caso de Alba, geógrafos, también hay un colega geógrafo que ha trabajado con nosotros, antropólogos y geólogos. Uno cuando estudia las rocas ornamentales también, en este caso es una pena que no haya podido venir Javier Martínez de Ligme, que estuvo las últimas veces que hemos venido, que estuvimos con Claudio también visitando las canteras, y que es muy bonito cómo él ha podido reconstruir la formación geológica de Espejón, que da sentido a qué se explotó en cada momento, por qué se explotaba la piedra blanca, por qué se explotó la morada, y esto él lo hace maravillosamente bien. Habrá alguna ocasión en el futuro que yo pueda convencer a Javier para que venga y hacemos otra charla en algún momento. Bueno, aquí está más o menos Espejón, ya lo saben ustedes. Aquí está Carranque, que es el yacimiento de Toledo en el que yo trabajo, y aquí al lado de Espejón está Clunia. Empezando a revisar materiales por toda España, materiales siempre, rocas ornamentales, mármoles. Todos estos son los puntitos donde por ahora hemos localizado la presencia de mármol de Espejón en la península ibérica en época romana, que como ven son ya muchísimos puntos, sobre todo la meseta norte, pero también ya aparece en la meseta sur. Este mapa se continúa haciendo según vamos pudiendo acceder a materiales de museos y de yacimientos donde localizamos la presencia del mármol de Espejón, que si en un principio se pensaba que solo estaba en Clunia porque está muy cerca, ahora sabemos que no, era muy importante ya desde época romana y estuvo en toda la meseta norte, lo cual es algo bastante importante. Las variedades son estas que ustedes conocen, la amarilla, la morada, la brechada, que nosotros le decimos brechada de ambos colores, estos le llamamos bandeado, los romanos iban eligiendo la veta, es el mismo tipo de piedra, pero los romanos elegían, pues si la querían bandeada cogían esta veta, si la querían solo amarilla, si la querían morada, y luego el magnífico conglomerado que también los romanos explotaron, y que luego se explotó mucho, como ya saben ustedes, en época moderna. Y luego esta caliza blanca, que es la crema parador, que seguro que los romanos no les pasó inadvertida, seguro que la explotaron, a lo mejor para hacer teselas de los mosaicos, pero que los análisis que hemos hecho de varias teselas de Clunia, de Carranque, de Sant Hervás del Burgo, o sea, hemos ido cogiendo teselas, bueno, cogiendo con los permisos, hemos ido analizándolo y no hay forma de saber si con exactitud procedían de Espejón. O sea que esto lo tenemos un poco en cuestión. De la mano de los geólogos hemos hecho un protocolo analítico enorme para caracterizar, con distintos métodos muy complejos que yo no les voy a explicar aquí, pero para caracterizar cada tipo de variedad, qué cualidades geológicas tiene la piedra. Y de la mano de Javier, que es este que está aquí, en este caso en las canteras de Cantalucia, hemos hecho un montón de análisis, que esto lo hemos publicado, nos da una cosa que somos todos muy científicos, pero que nos ha permitido conocer muy bien las características mineralógicas de cada una de las variedades de Espejón. Y esto es muy interesante también para saber. Como les digo, hemos estado años revisando materiales en yacimientos, en museos, bueno, ha sido un trabajo de equipo de mucha gente, revisando mucho material que nos ha permitido saber dónde sí hay piedra de Espejón y dónde no hay piedra de Espejón, porque tan importante es una cosa como la otra. ¿Para qué se utilizó la piedra de Espejón en época romana? Para muchas cosas. Para epigrafía, es decir, para hacer inscripciones, ¿no? Que dejaban monumentos funerarios, por ejemplo, pero no solo, donde dejaban constancia de la importancia del personaje al que se quería honrar. Es una lección muy importante porque el tipo de piedra que se decide utilizar decía mucho de la persona y del valor. O sea, no todas las piedras servían para hacer epigrafía en época romana, y el Espejón fue una de las piedras que sí se seleccionó por su calidad y por su belleza para hacer soportes epigráficos. Aquí no sé si ven que tienen unas letras, un Valerio, bueno, pues esta es una inscripción de Clunia, o sea que tenía mucho valor y por eso se utilizó para la epigrafía. Se utilizó también ya desde época romana para hacer fustes de columna o pilastras, o sea que con materiales un poquito de mayor entidad. Para hacer elementos moldurados de cornisas, que los romanos hacían muchas cornisas, o bien de los zócalos o bien de la parte alta, también se utiliza muchísimo este material. Y para pequeñas baldosas de distintas formas, aquí ven una semicircular, otra cuadrangular, romboidales, que eso es muy habitual. Para hacer placas de revestimiento, aquí las tienen en Clunia. Para teselas, las blancas seguramente, las moradas y las amarillas, para hacer pequeñas teselas de los mosaicos. Y esto que ven aquí, que es un poco raro de ver, es un gran lavabo
elaborado, como ven, en la variedad bandeada de Espejón, que procede de las termas de los legionarios de la ciudad romana de León, del siglo II después de Cristo. Bueno, pues este lavabo de mármol de las termas fue utilizado un gran bloque de Espejón del siglo II después de Cristo. O sea, que lo utilizaron para muchas cosas. León Capital, ¿no? No es todo. León Capital, ¿no? ¿De un capital? No, León Capital. León Capital, Legio, la ciudad de ahora de León. Sí, la ciudad de León, el origen es un campamento romano que se llamaba Legio. Bueno, pues de las termas de esa ciudad romana es este lavabo, este labrum. ¿Desde cuándo se explotaron las canteras de Espejón en época romana? Bueno, pues tenemos la suerte de saber que en el yacimiento de Segóbriga, que está en Cuenca, cuando estuvieron excavando encontraron en el foro, es de la plaza pública de esta ciudad romana, que es de principios del siglo I, de época del emperador Augusto. Bueno, pues encontraron unos materiales sobre los que luego se pavimentó. Bueno, pues en los trocitos de mármol que utilizaron para calzar las baldosas aparecieron distintos trocitos de distintos mármoles que ya estaban siendo utilizados. Este, como ven, es Espejón. Entonces, por esto nos permite saber que desde época de Augusto el mármol de Espejón ya se estaba explotando y que llegó a formar parte de la decoración de un edificio público en Cuenca, que está a unos cuantos kilómetros. Es decir, ya no solo se utilizaba en Cluny, aquí al lado, porque está muy cerca, sino que era un material tan importante que cuando los de Segóbriga deciden construir su foro, que es decir, donde estaban todos los edificios públicos de la ciudad romana, la basílica, la plaza pública donde se hacía la política, se reunían, eligen entre otros materiales, algunos venidos de Italia, eligen ya el mármol de Espejón. También utilizan este otro, que quédense por los documentales, que es el brocatelo de Tortosa, que es otro de los grandes materiales de color que se utiliza en época romana y que viene de Tortosa, porque son dos materiales que van a tener gran importancia también en época moderna. ¿Y hasta cuándo se utiliza? ¿Hasta cuándo están los romanos explotando las canteras? Que sepamos, por lo menos, este edificio que es de Carranque, del yacimiento que yo excavo en Toledo, se decoró, es un edificio muy importante de finales del siglo IV, de cuando el emperador Teodosio, sabemos que se decoró, es un edificio muy importante, estaba todo lleno de mármoles, venían de Egipto, de todas las partes del mundo romano. Bueno, pues entre todos los mármoles importantísimos hay muchísimo material de Espejón. Y este edificio es de finales del siglo IV después de Cristo. O sea que sabemos que por lo menos desde época del emperador Augusto hasta época de Teodosio, el mármol de Espejón se explotó muchísimo y aparecía por distintos puntos que hemos visto antes de la península ibérica. En el año 2014 vinimos con María, con otra colega del ICAC, del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, Ana Gutiérrez, que es experta en canteras, porque hay que tener el ojo a cada cosa que estudiamos, y vinimos ya en el año 2014 a empezar a ver si había huellas de dónde se explotó el material en época antigua. Y gracias, yo tuve la enorme suerte que estuve yo por ahí buscando sin saber a quién preguntar y me encontré con Claudio. Estábamos destinados, entonces pregunté, la primera persona a la que pregunté fue a Claudio, y tuve esta enorme suerte porque como Claudio lo sabía todo del mármol de Espejón, que yo creo que lo tenía todo estudiado y me lo iba dosificando poquito a poco. Y entonces él fue el que nos estuvo enseñando toda esta parte de matalea, hoyancos hasta las cuerdas, y ahí pudimos ir viendo las huellas difíciles de ver si no tienes un ojo muy avezado, para ver que eran huellas de explotación del mármol antiguo. Antiguo no significa que fuera romano, a lo mejor son del siglo XV, del XVI, del XVII, porque todo lo que no es a partir del siglo XIX, incluso en España en el siglo XX, son huellas de explotación artesanal antigua, que no había dinamita, que no había por supuesto hilo de diamante. Entonces esto para nosotros es muy importante. Entonces esta es toda la zona de extracción desde época romana. También en época moderna sería esta la gran zona de donde salían los mármoles de Espejón. En el segundo proyecto ya no solo me interesaba lo romano, vamos a seguir poniendo puntos en ese mapa, pero nos interesaba más ver qué pasaba en época moderna, en época medieval parece que no se explota, sino que se reutiliza el material, los fustes romanos se utilizan para un edificio medieval, y en época moderna, que es el segundo gran boom de la explosión, de la explotación del mármol de Espejón, que es lo que ha estudiado fundamentalmente Alba a través de la documentación de archivo. Entonces nos interesaba sobre todo ver la cantera, que ya sabíamos estas marcas que había, a través de la arqueología, a través de la geología, a través de la documentación de archivo. En distintos archivos Alba ha estado vaciando muchísima información. Nos interesaba ver los caminos del mármol,
por dónde salía el mármol para llegar a Carranque o a Cuenca, por dónde iba. Vamos sabiendo también las vías romanas que se utilizaron para comercializar este producto tan importante desde época romana, también en época moderna. Esto es la capilla de los Caetani en Roma, la iglesia de Santa Prudenciana. Bueno, pues en esta capilla, que estuvimos, esta es Ana Gutiérrez, esta soy yo, hay aquí unas personificaciones de la templanza, de la justicia, y hay unos pequeños cuadritos que visualmente yo juraría que es conglomerado el jaspe de Espejón. En la documentación de archivo no aparece que sea de Espejón, igual que este otro que sí que es brocatelo de Tortosa y pone brocatelo o jaspe de España, que es como se llamaba. Por desgracia, en la documentación escrita no me aseguran que esto sea de Espejón. Esta sería una evidencia de que este material viajó a Italia también en época moderna, lo cual sería un plus porque no solo fue muy importante en la península ibérica, sino que también viajó a Italia, aunque esto no lo tenemos del todo certificado. Y luego también para la documentación, para los caminos, tenemos mucha documentación de archivo que nos permite saber, lo hablábamos ahora con Santiago, que las vías de llegada en época moderna, por ejemplo para la construcción del Escorial, fueron las mismas que en época romana. Llegaba por el puerto de Somosierra y llegaba por el puerto de Guadarrama. Por el puerto de Guadarrama fue por donde llegó a Carranque, por ejemplo. Pues esas mismas caminos fueron los caminos utilizados en época moderna. Lo fundamental de los proyectos lo ha explicado Virginia muy bien, muy resumido, que lo ha hecho todo así muy condensado. Y yo solo os quiero dar un apunte, un valor añadido para que entendáis cuál es realmente lo que tenéis en la cantera, qué es lo que tenéis realmente en la cantera. Yo os he puesto aquí una piedra para el mundo, porque yo, como decía Virginia, yo he estudiado los siglos XVI, XVII, XVIII. ¿Qué pasa en la época moderna? Es la primera vez que el mundo se conecta en su totalidad, en su complejidad. Viajes alrededor del globo. Tenemos avances científicos, de imprenta, de conocimiento del medio. Los ha puesto este como representativo, pero hay muchísimos más, ¿no? La Tierra alrededor del Sol. Avances en la técnica, en las técnicas de navegación, las técnicas en anatomía, en medicina, en ciencia, en matemáticas, Descartes, no sé, se me ocurren muchísimos avances de lo que es la época moderna. ¿Y quiénes son los representantes de todo este impulso, de todo este dinamismo? Tienen una cara, tienen un nombre. Son los Austria, Carlos V y su hijo Felipe II. A partir de ahí se genera todo el coloso de la monarquía hispánica que después pierde un poco de empuje, pero que sigue siendo la principal en Europa y muy, muy representada en el mundo. Ellos, como cabezas visibles, como líderes, necesitan algo que les represente, que diga, nosotros somos y estamos, y necesitan un lenguaje que se entienda de forma global. El lenguaje de la piedra se entiende en todas partes. En muchísimas partes del mundo se comprende que algo que está construido en piedra, que está construido, que está trabajado, que está labrado, pulido, es lujoso, es poder, es legitimidad del poder. ¿Y qué elige Felipe II? ¿Qué elige para el Escorial? El Escorial es su obra magna, porque en el Escorial él necesita un lugar en el que enterrar a su dinastía. Que digan, este es el lugar de los Austrias, este es el lugar de la monarquía de España. Construye el Escorial, construye la basílica, que es el corazón del Escorial, y construye el panteón que está justo debajo de la basílica. Él es un hombre muy piadoso, es un hombre con muchísimos valores cristianos, y esto para él era fundamental. O sea, tenía en el diseño, la composición, en todo, intervino directamente. Y escogió masivamente el uso de la piedra de Espejón, el uso del conglomerado de Espejón. Y lo tiene en el retablo del Escorial y lo tiene en el Panteón. Pero es que también está en la Catedral de Toledo, en las partes más importantes, en el coro alto, en el coro bajo. Está en la Catedral Primada de España, de la España Imperial. Está en la Catedral de Burgos. Todos los nobles, todos los condes intentan imitar
el modelo de la monarquía, que se quieren también equiparar, ¿no? Y aunque antes ya lo habían utilizado, se pone todavía, digamos, como más de moda, ¿no? Todavía intentan simular este lenguaje de poder del que hablábamos, que deriva de los reyes. Entonces, los condestables de Castilla, Pedro de la Gasca, el pacificador del Perú, de la revuelta de Pizarro, esta la tiene muy cerquita, la capilla de San Pedro en el Borgo de Osma. Todo este testimonio sigue en los siglos con la cantera y se utilizan no el mismo material, porque el conglomerado pierde un poco de esa apreciación estética, y los Borbones cambian y prefieren los tonos más amarillos. Entonces, para sus reformas en los reales sitios, no solo en el Palacio Real, porque también lo tienen en la Granja de San Ildefonso, en el Palacio del Príncipe, en la Casita del Príncipe, perdón, en muchísimos otros lugares construidos por la monarquía, escogen también las variedades de espejón. Porque quieren, de hecho hay un memorial que se les pide a un encargado, a un cantero, que busque cuáles son los que se habían utilizado en el Escorial, porque los quieren seguir utilizando. Felipe II quería utilizar materiales hispanos para demostrar el poder hispano, y eso lo siguen utilizando los Borbones españoles. Estas son las variedades que se encuentran en estos edificios, monumentos, etc. Yo seguro que las reconocen todas, porque todas están, nosotras que hemos pasado ahora por las canteras, las hemos visto casi todas, o sea que ustedes seguro que las reconocen todas. Aquí les he puesto cuáles eran los frentes activos desde el siglo XVI, que es la primera vez que tenemos constancia de que hay una explotación sistemática, y llegan en las canteras de Huerta de Rey las primeras, y luego pasan a las cuerdas y lo morado, y después ya tenemos todas estas, Matalea, Ollancos, las cuerdas y Palositos. He querido incluir como referencia a la Asociación del Monte de Palositos que está constituida hoy en día. Y solo añadir, entre 1536 y 1539 hubo una discusión enorme acerca de qué cosa era lo que había en las canteras, qué material era ese. Son 500 páginas de pleito, 500 páginas de archivo, exploradas, leídas y revisadas. ¿Están enseñando? Sí. Sí. Y la conclusión es que lo que hay en las canteras de Espejón no es piedra tosca, es piedra preciosa. Entonces, no es cualquier cosa, no es cualquier piedra, es una piedra especial, es una piedra de lujo, es una piedra sublime. Y de ahí deriva todo lo demás. Vamos a poner los documentales. Y luego, si quieren hacer alguna pregunta, si no están demasiado cansados.